Una buena. La última etapa del proceso de renovación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea terminó ayer. El acuerdo comercial busca convertirse en una de las vías que ayuda a superar los efectos de la pandemia y además implica un compromiso entre ambas partes para combatir la corrupción. Veamos en contexto. La última etapa del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México concluyó este martes. Con la renegociación, prácticamente todo el comercio entre ambas partes estará libre de impuestos aduanales y los procedimientos comerciales se simplificarán. El tratado también incluye disposiciones para combatir la corrupción, el soborno y el lavado de dinero. Asimismo, las partes se comprometieron a cumplir el Acuerdo de París sobre el cambio climático y por primera vez la Unión Europea incluyó con un país latinoamericano normas de protección a las inversiones. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México, detrás de Estados Unidos y China, y la segunda fuente de inversión extranjera directa. En 2019, el comercio entre ambas partes alcanzó los 75.500 millones de dólares. La modernización del tratado vigente desde julio de 2000 inició en 2016 con el propósito de incrementar los flujos comerciales y de inversión, elevar la cooperación técnica y científica y fomentar y fortalecer el diálogo político. El tratado es parte de un acuerdo global más amplio que incluye temas como la protección de los derechos humanos, cooperación política y cooperación al desarrollo. Para que entre en vigor, se debe realizar la revisión legal del acuerdo, la firma de las partes y el proceso de aprobación del Senado mexicano y los parlamentos europeos. La Secretaría de Economía apuntó que este acuerdo comercial muestra que ambas partes comparten los valores de un sistema de comercio basado en reglas que ofrezcan certidumbre y en contra de cualquier corriente proteccionista. Punto y contrapunto. Bueno, este es uno de los temas que teníamos muchas ganas de platicar en el programa. Dolores, ¿tú cómo estás viendo? ¿Qué ventajas crees que tenga el acuerdo con la Unión Europea? A ver, yo esto lo veo sumamente positivo para México, sobre todo en este contexto en donde, bueno, estamos en encerrón por pandemia y donde evidentemente se va a venir pues una situación complicada en la situación de empleo, como ya lo han mencionado mis compañeros y mi compañera. Y a mí me gustaría apuntalar sobre todo con esta cuestión, nada más, y esta es una nota del Forbes, nada más en inversión extranjera directa en México en el 2009 creció del 4.2%, ¿no? Entonces, este es un aspecto que creo yo puede beneficiar a impulsar a México en este tipo de momentos, de situaciones, y me gustaría pues sobre todo retomar, ¿no? Están los programas sociales, como ya venimos diciendo, y por supuesto esta inversión extranjera que eventualmente tendrá que llegar. Esperemos que firmen el tratado pronto, porque definitivamente, y los datos están muy claros, leía por ejemplo en Forbes, la inversión extranjera directa en México creció nada más en 2019 4.2%, y pasó pues de 31.6 mil a 32.9 mil millones de dólares en este caso, ¿no? Entonces, recordemos que la inversión, sobre todo de España y de Alemania, es importante para México y, bueno, habremos de verlo, habremos de evaluarlo, sobre todo los próximos meses que serán decisivos para el país. Jorge, un contrapunto. A ver, a mí me fascina que la 4T ahora aplauda como tratados de comercio internacional. No hay nada más neoliberal que los tratados de libre comercio. Son la esencia del neoliberalismo y el consenso de Washington. Y eso a mí me parece muy bien. Ahora, vámonos por partes. Este tratado existe desde el 2000, se modernizó y se incluyeron unas cosas que no van a cambiar en gran medida los flujos de inversión. Una cosa que sí me preocupa por lo que escuchábamos en el contexto, es este mecanismo de protección de inversiones. Ese sí es uno de los verdaderos mecanismos más neoliberales que existe, donde compañías pueden llevar a empresas a cortes de arbitraje, compañías pueden llevar a países cortes de arbitraje y ganarles y hacerlos compensarlas por pérdidas que sufran por cambios a las leyes. Ahora, más que celebrar este nuevo acuerdo, que enhorabuena, qué bueno que se hizo, es un acuerdo que existe desde el 2000 de la pesadilla neoliberal, hay que voltear a ver el TEMEC. Está atoradísimo el tema del TEMEC.
Hoy mencionaba el ex embajador Anthony Wayne en uno de los foros del Consejo Coordinador Empresarial que ya se está estudiando la posibilidad de posponer la entrada en vigor del TEMEC del 1 de julio porque las partes no están listas. Y hoy en la noche se anunció la creación de un comité que va a supervisar la implementación de la reforma laboral en México, dirigido por el representante de comercio Light Tyson. Entonces, traemos atorados el TEMEC, nuestro subsecretario encargado de eso está en Hong Kong, el subsecretario de América del Norte, porque como saben, Hong Kong está en América del Norte, y andamos celebrando otros tratados y pues a ver qué pasa. Más que otra cosa, pues qué bueno que se hace, pero no andemos echando las campanas al vuelo cuando estamos ante un desastre. Este es un tratado que ya existía y tenemos atorado el que sí importa. Lisa, ¿tú qué opinas? A ver, en dos partes. La primera es que si bien yo celebro que esto exista y se renegocien cosas ahora como para podernos poner un poquito más de presión en el tema de energías renovables, economías un poquito más verdes, etcétera, pues sí hay que hacer primero una revisión crítica de lo que ha sido para nosotros la primera fase de este tratado. Y hay cosas que creo que no podemos obviar. Al principio hablaban Dolores, por ejemplo, del tema de la inversión extranjera directa. Sí, pero en el marco de por lo menos los primeros 10 años de funcionamiento de este tratado fue una inversión extranjera directa que estuvo sumamente concentrada única y exclusivamente en 3 sectores y además en 4 estados de la República, ¿no? Entonces, este principio general que se nos anunciaba desde el 2000 cuando esto se firmó de que esto iba a detonar desarrollo, crecimiento y actividad económica en muchísimas otras regiones del país, no fue tan cierto. Segunda cosa es que vimos, por ejemplo, que una de las concentraciones de esta inversión europea en México es el sector financiero y tenemos sectores financieros con servicios pobrísimos, comisiones espectacularmente altas y entonces unas condiciones muy favorables de ganancia precisamente para las compañías europeas que sería buenísimo poder revisar de este lado. El diálogo político fue un mecanismo de más presión para la apertura mexicana, más que realmente tener un diálogo político entre una de las regiones más dinámicas del mundo y México. Y el tema el súper olvido de la cláusula democrática que tiene el tratado con Unión Europea, que se suponía que iba a atar de alguna manera al gobierno mexicano a por lo menos rendir cuentas sobre violaciones graves a los derechos humanos, actos de ilegalidad abierta o de arbitrariedad abierta, pues fue una cláusula democrática que no necesariamente se aplicó como se tenía que aplicar y en ese sentido mirar hacia adelante preocupa. No solo que no se aplique tampoco en esta nueva fase, sino que estamos viendo ya la inclusión de otros candaditos y mecanismos, como lo que decía, por ejemplo, Jorge Andrés, con el tema de las empresas que van a poder demandar a México, como hizo, por ejemplo, una tabacalera con Uruguay cuando se le impusieron algunas medidas para el empaquetado plano, etcétera, ¿no? Que eso lo vimos y que estuvieron en arbitraje muchísimos años, o como puede ser también el tema de las coberturas que el gobierno federal va a tener que poner a los gobiernos estatales para el tema de las compras públicas. Entonces, hay ahí algunos detallitos que a mí me preocupan y sobre todo saber cómo podemos explotar muchísimo mejor este acuerdo que en principio celebro, pero para poder sí detonar desarrollo regional, sí para poder tener mejores servicios también nosotros y no simplemente servir de puente de productos manufacturados en México para tener acceso, por ejemplo, a otros mercados utilizando lo que bien dice Jorge está atorado, los otros tratados de libre comercio que tiene México con otras regiones del mundo. Claro. Alfredo, ¿habrá Unión Europea después del COVID? No, yo creo que sí, por supuesto que sí. Bueno, depende, porque Hungría está como para echarlos. Hay una crisis en este momento. Pero a ver, a mí lo que siempre me preocupa cuando hablamos de tratados internacionales y de estos acuerdos comerciales es la forma en la que se discute en el país, la forma en la que se baja y se socializa la discusión, que la verdad es que nos ha dejado mucho a deber en los últimos años. No recuerdo cómo el nombre, ahorita estaba tratando de recordar el nombre del tratado que se cayó cuando llegó Trump, que ya estaba casi a punto de ser aprobado. El TPP, el famoso TPP, que aquí se celebraba mucho y el Congreso
y el Senado echaban las campanas al vuelo y nos pintaban un mundo maravilloso, cuando en verdad la letra chiquita, y son tantas cláusulas y tantas cosas que pueden trastocar la vida interna del país, que por lo general no se debaten con la responsabilidad debida. El TEMEC, por ejemplo, es parte de eso. Entonces, cuando de las cosas que bien se consideraron en la nota, que el tratado incluye, como las disposiciones para combatir a la corrupción, luchar contra el soborno y contra el lavado de dinero, pues hay que pensar cómo estamos en esas materias en el país. Yo veo un claro desprecio de la Cuarta Transformación al Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, o sea, que es la parte institucional del combate a la corrupción, la forma en cómo interactúan las instituciones y las leyes que se ha dado el país para combatir la corrupción, y pues tener mucho ojo y mucha precaución con todas esas cosas que suelen ser violatorias muchas veces de derechos humanos, porque son imposiciones incluso a cambiar nuestra propia legislación, y que, insisto, pues no siempre el debate es adecuado para conocerlas, para discutirlas, y el margen de aprobación pues es muy mínimo, es poquitito en el Senado lo que se debate en torno a estos tratados, y pues finalmente se terminan aprobando. Muy bien. Dolores, ¿algún punto para cerrar? No, pues solamente yo creo que podríamos debatir muchísimo sobre este tema. Para mí significa definitivamente que México pues no está aislado, está siendo parte de las negociaciones, está siendo un punto crucial, y bueno, lo veremos. Yo creo que debemos de ver efectivamente cuáles son las condiciones, las bases y esos acuerdos de fondo que se irán viendo los próximos días muy precisamente. Muy bien. Lisa, ¿tiene sus ventajas el que se expandan, como dice Dolores, y que haya más acuerdos comerciales con el mundo? Claro, por supuesto, siempre las ha tenido, pero cuando podemos observarlas, ¿no? Justamente estos temas de las cláusulas anticorrupción, ¿no? Sería increíble que los tuviéramos. México tiene suscritos, si no me equivoco, alrededor de 14 mecanismos de combate a la corrupción. Es evaluado de manera sistemática y aún así es un mal que no hemos podido erradicar. Yo lo que creo es que lo que tenemos es que poder potenciar las condiciones que puede ejercer México vis a vis un bloque tan grande como la Unión Europea, porque no se nos puede olvidar que además de tener este Tratado de Libre Comercio, México tiene negociaciones bilaterales en donde muchos países del bloque europeo como Francia, Portugal, etcétera, aventajan todavía más sus condiciones individuales sobre la base de las condiciones ya de por sí garantistas que les da el tratado al bloque per se. Entonces, bienvenido el tratado, bienvenidas las acciones nuevas, pero creo que todavía hay muchísimo margen de maniobra para que podamos tener un mayor aprovechamiento de estos instrumentos y no nada más seamos eso el trampolín o seamos, digamos, algunos polos de desarrollo en el país, pero que se quedan en eso, ¿no? En puntitos muy aislados, en una geografía que necesita expandir muchísimo más los beneficios de estos acuerdos comerciales. Gracias, Lisa. Regresamos, vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha.